Buen día, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, buen día, ¿cómo andás? Bien. Bueno, me presento porque esta es la primera clase que tenemos nosotros. Mi nombre es Anaí Ferrer, bien, me especializo en todo lo que es tributación. Trabajo con Marcelo hace poco más de 9 años y yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando estaba ahí en el lugar que están ustedes, bien, y de ahí que surgió mi interés por los impuestos. Bueno, nosotros hoy tenemos previsto ver un ejercicio, que es el ejercicio número 2, el ejercicio de fuente, pero me dijo Diego que el lunes, que asimismo cuando él dio la clase, no llegó a terminar el ejercicio de objeto, ¿bien? Así que vamos a ver el ejercicio de fuente y vamos a ver la parte 2 del de objeto, que Diego me dijo que la leyó muy por encima y que vieron solo algunos puntos y tenemos que ver algunas cuestiones puntuales que están en el decreto reglamentario, ¿bien? Así que vamos a avanzar, les voy a compartir el ejercicio. Bien, nosotros en este ejercicio tenemos que determinar primero si estas operaciones son objeto del impuesto a las ganancias, ¿bien? Es decir, si reúnen las condiciones y está dentro de lo que es el hecho imponible. Y en segundo lugar, determinar la fuente, es decir, si es de fuente argentina o de fuente extranjera. Bien, ahora, asimismo, vamos a ver que en determinados puntos podemos clasificar la ganancia. Bien, nosotros vamos a ver que dentro del impuesto a las ganancias, esto es en forma adelantada, ya lo vamos a ver en una clase específica, las ganancias pueden tener cuatro orígenes, se clasifican según la fuente, ¿bien? Lo que se conoce como primera categoría van a ser todas las rentas del suelo, es decir, las rentas por lo general provenientes de inmueble. Segunda categoría es lo que van a ver como en las rentas de capital, es todo más lo que es intereses, dividendos, regalías. Bien, lo que es tercera categoría son todas las rentas provenientes de los sujetos empresas, bien de las sociedades, y lo que son las rentas de la cuarta categoría, que es las rentas provenientes del trabajo personal, ya sea en forma independiente o en relación de dependencia. Bien, también está las jubilaciones, etcétera. Bien, explotaciones. Entonces, aclarado esto, vamos a ver si son objetos del impuesto, qué fuentes son y si podemos lo clasificamos dentro de alguna de estas categorías. Bien, entonces, ¿se lee bien o lo tengo que aumentar la guía? Se ve bien, profe. Perfecto. Bueno, espera que ahí está. El primero dice, un médico de nacionalidad suiza, residente en nuestro país, realiza excepcionalmente una intervención quirúrgica en Italia, por lo que percibe honorarios por 100.000 pesos, reteniéndosele en concepto de impuesto a las ganancias de ese país 10.000 pesos. Entonces, ¿qué estamos en presencia? De un médico que es residente del país, que tiene la nacionalidad suiza, bien que eso a mí no me afectaría, bien, porque ya ustedes ya vieron todo lo que es residencia, ya tienen la residencia en el país, y realiza una intervención quirúrgica en Italia y le pagan por un horario 100.000 pesos. Lo primero que tenemos que definir es si esta operación está dentro del objeto del impuesto, ¿bien? Y sí, esto está dentro del objeto del impuesto, ¿bien? Está dentro de lo que es las rentas de la cuarta categoría, ¿bien? Ahora, ¿ganancia de qué fuente es? Es una ganancia de fuente extranjera, ¿bien? Porque proviene de una prestación del servicio que realizó este contribuyente en el exterior, ¿bien? Estos 10.000 pesos que se le van a retener a este sujeto serán un crédito que él tiene al 31 de diciembre y que luego al año siguiente, cuando él presente su declaración jurada, verá o no si puede tomárselo a cuenta, ¿bien? Porque tenemos un límite que ya lo vamos a ver. Y él se le descontará o no de su declaración jurada de ganancias, ¿bien? Dice, suponga el caso que el médico es residente en Suiza y realiza la operación quirúrgica ocasional en nuestro país. Bien, acá nos cambia el escenario. Médico suizo, residente en Suiza y que viene a la Argentina a hacer una operación. ¿Los honorarios que percibe por esa operación están alcanzados? Sí, bien, estamos en presencia de un caso de un residente del exterior. Los residentes del exterior tributan por sus ganancias de fuente argentina.
¿bien? Entonces, está dentro del objeto del impuesto, va a tributar y es una ganancia de fuente argentina. Bien, quien le va a pagar este honorario le va a tener que efectuar la retención, bien, de ganancias. ¿Alguna duda? Bueno, avanzamos. No sé dónde estaba comando el chat. Bien. Dice, en agosto del 2017, una persona residente en nuestro país viaja a Miami, Estados Unidos, en donde compra un inmueble. Donde adquiere un inmueble. En que quiere un inmueble solicitado. Le cedió la locación, lo cedió en la locación percibiendo mensualmente por giro bancario el alquiler pactado. Finalizada la vigencia del contrato, el 31 de marzo del 2020, de locación, el locatario adquiere el inmueble. Operación por la que el vendedor obtiene una ganancia. Bien, entonces, tenemos dos situaciones de vuelta. Una persona residente en nuestro país que viaja en Estados Unidos en 2017 y se adquiere un inmueble y lo afecta a renta agravada. Lo pone a alquilar, percibe una locación. ¿Esto está dentro del objeto del impuesto? Sí. Bien, la locación de inmuebles, ya lo vamos a ver, está dentro del objeto del impuesto, es renta de la primera categoría. Bien. Entonces, este alquiler que percibe debe estar grabado. ¿Y qué fuente es? ¿Qué es lo que tenemos que determinar? Es una ganancia de fuente extranjera. ¿Dónde está el inmueble situado? En Miami, Estados Unidos. Bien, la ganancia que percibo es de fuente extranjera. Que lo paguen por giro bancario o de otra forma no nos cambien nada, bien, les digo porque como hace la aclaración específica, eso a nosotros no nos cambia nada en la forma, si nos paga por giro bancario acá, si nos deposita en una cuenta de allá, eso no afecta, bien, somos residentes del país, tenemos la titularidad de un inmueble en el exterior y lo afectamos a la ocasión, esos dólares que recibimos por ese alquiler van a estar grabados en ganancias, bien, fuente extranjera de primera categoría. Bien, ¿qué hace además este contribuyente cuando termina este contrato? Decide venderlo. Y acá tenemos otra ganancia, la ganancia obtenida por la venta de este inmueble. Bien, ¿qué es lo que tenemos que ver? Ustedes ya lo han visto. ¿Cuándo se adquirió este inmueble? Si fue en forma anterior al 1 de enero del 2018, con todas las reformas introducidas por la ley 27430, o fue en forma posterior, bien, como el inmueble se adquirió en agosto, la venta de este inmueble no se encuentra grabada, está fuera del objeto del impuesto, bien. Tenemos ese paraguas de la ley 27430. Ustedes ya vieron que hay un antes y un después al 1 de enero del 2018 en un montón de operaciones. Bien. Ahora el mismo punto nos dice que supongamos que manteniéndose todas las circunstancias iguales, la compra del inmueble se hubiera producido en mayo del 2018. Es decir, compro un inmueble en mayo y lo alquilo. Todo igual, el alquiler está dentro del objeto del impuesto, es renta grabada y es renta grabada de fuente extranjera. Bien, renta de primera categoría.
renta que obtiene esta sucesión indivisa por el alquiler de su inmueble del país va a estar alcanzado, ¿bien? Es decir, quien le paga estos alquileres le va a tener da otro préstamo a una persona humana, pero que está domiciliada ¿dónde? En Uruguay, garantizado con derecho real de hipoteca que grava un inmueble ubicado en Argentina. El préstamo obliga al pago de un interés del 13% anual. Los fondos desembolsados se acreditan en una cuenta visible en aquella entidad. Bien, es decir, ahora, el Banco de Nueva York, acá tenemos como una triangulación, si se quiere, el Banco de Nueva York le da un préstamo a una persona de Uruguay. Bien, pero ese préstamo va a estar garantizado con un derecho real de un inmueble que está ubicado en el país. Bien, en consecuencia, este interés es de fuente argentina, porque ¿qué nos dice el artículo 6? Bien, a partir del artículo 5 ustedes tienen todo lo que es fuente, bien, hasta el 21. Entonces, ¿qué nos dice? Que cuando se traten derechos de créditos, de préstamos que estén garantizados con derechos reales en el país, se va a entender que es ganancia de fuente argentina. Bien, entonces, este 13% de interés que percibe el banco por el préstamo Uruguay, pero garantizado con un bien del país, se considera de fuente argentina. Bien. Repasen por las dudas ese artículo 6, ahí ya van apareciendo las cosas específicas, ¿bien? El artículo 5 nos da un abanico muy grande, muchas cosas situadas en el país generan renta, todo eso fuente argentina, de eso no tenemos duda, ¿bien? Punto 8. Una sociedad anónima constituida en nuestro país exportó a una empresa radicada en Brasil productos manufacturados por el equivalente de 4 millones, financiando la operación a 30 días y por dicha financiación percibo intereses de 25.000 pesos. Es decir, estamos en presencia de una empresa en nuestro país que exporta a Brasil. Exporta a Brasil, le pagan a plazo y le pagan intereses. Acá tenemos dos rentas, ¿bien? Una renta que es la exportación en sí misma, si se quiere la venta de los productos manufacturados. Y por otro lado tenemos la renta financiera, que es el interés de esta operación, ¿bien? Que vamos a tener que segregar los tratamientos. Esto va a estar alcanzado, bien, las ventas de todas las operaciones del país van a estar alcanzadas. Ustedes ya vieron que las ganancias de la exportación se consideran de fuente argentina, ¿bien? Conforme el artículo 9.
nos dice que todas las ganancias que vienen de la exportación son consideradas de fuente argentina. Entonces, la exportación está dentro del objeto del impuesto, va a ser una renta de tercera categoría, y estos 4 millones son de fuente argentina. Distinto tratamiento va a tener el interés financiero que origina esta operación, ¿bien? Que el interés va a estar grabado, no tenemos dudas, porque todo lo que sea tercera categoría, cualquier incremento patrimonial está alcanzado, ¿bien? Teoría del balance. Ahora bien, es un interés que nos paga un residente del exterior, en que se genera en el exterior. En consecuencia, va a estar alcanzado, pero este interés es de fuente extranjera. Bien. ¿Alguna duda? ¿Entienden esta diferencia entre estas dos rentas? Todas las rentas las tienen que tratar por separado. Hay que evaluar cada una de ellas por separado. ¿Bien? Bueno, avanzamos. Profe, perdón. Sí, En cuanto a la exportación, no en cuanto a los intereses, en cuanto a la exportación, cuando hablamos de la empresa decimos que es residente, dice que está constituida en nuestro país. sí. Ok, gracias. Siempre va a ser una exportación cuando se trate de una empresa en nuestro país. Si no, no sería una exportación, ¿bien? Tiene que ser, para que se dé la exportación, una empresa del país que venda al exterior, ¿bien? Una empresa constituida en el país, para que se dé la figura de exportación. Estamos en el punto 9, ¿bien? Benipat, sociedad anónima, empresa constituida y radicada en nuestro país, tiene por objeto el negocio de contenedores para el transporte y realizó en el periodo las siguientes operaciones. Bien, y antes eh, de ver en las operaciones, vamos a encuadrar el tema de los contenedores. Bien, ¿dónde lo encontramos en la ley? Artículo 10. Bien, el artículo 10 nos habla de varios temas. En el primer párrafo tenemos el tema del transporte, bien, y en el cuarto párrafo introduce la operación de los contenedores. Bien, ¿y qué nos dice? Que cuando una empresa del exterior eh, se dedica a la operación de contenedores en la Argentina o desde Argentina hacia el exterior, se presume que obtiene rentas de fuente argentina equivalente al 20%. Bien, pero este no es el caso porque nos dice que está radicada en nuestro país. Bien, pero si nosotros avanzamos en este artículo 10, el que nos enumera varias operaciones, les repito, el último párrafo nos dice, bueno, todas estas operaciones, si son realizadas por una empresa constituida y radicada en nuestro país, se van a considerar íntegramente desarrolladas de fuente argentina. Bien, entonces, acá tenemos el caso de una empresa que está constituida y radicada en nuestro país, que se realiza, que se dedica al negocio de los contenedores. Es decir, estamos ¿dónde lo encuadramos? En este último párrafo, ¿bien? En consecuencia, ahora lo vamos a leer, pero con prescindencia de los lugares en los cuales desarrolla la actividad, va a ser 100% considerada de fuente argentina, ¿bien? Entonces, hace 3 operaciones. Transporte por vía marítima que une Puerto Rico con Miami. La ganancia por este transporte de Puerto Rico a Miami, si bien ni toca el país por ser una empresa radicada y constituida, va a ser 100% de fuente argentina. ¿Bien? Con prescindencia, les reitero, de los lugares en los que realiza la operación. Lo mismo en segundo caso. Dice que hace un transporte por vía fluvial que une Buenos Aires con el puerto de Rosario. También, 100%, no importa si es dentro o desde o 100% fuera de Argentina. Bien. Y el último caso, transporte por vía marítima que une el puerto de Bahía Blanca con el puerto de Palos en España. Bien, los 3 casos, independientemente de los lugares, países, ciudades que toque, va a estar alcanzado dentro del objeto del impuesto y va a ser 100% frente a Argentina estas ganancias. Bien, estamos en presencia de rentas de la tercera categoría. Bien, porque estamos en presencia de una sociedad anónima. Esto no es, como ven, difícil, sí tenemos que tener en claro lo que establece cada uno de los artículos, ¿bien? Y esto estamos viendo operaciones por separadas, pero luego vamos a avanzar a la práctica, lo que es la realidad de ejercicios integrales, donde un sujeto va a hacer un montón de estas operaciones. Entonces vamos a tener que tener en claro el tratamiento para cada una de ellas, ¿bien?
Bueno, punto 10 estamos. Marinadie, sociedad anónima, sociedad constituida y radicada en Uruguay, está dedicada al negocio de transporte. Ok. Y ha obtenido 10.000 pesos. Bien. Ha obtenido 500.000 pesos en concepto de pasajes y cargas por viajes iniciados en la Argentina con destino al puerto de Santos de Brasil. Bien. Lo mismo, lo primero que tenemos que hacer es ver dónde encuadramos, es ver la actividad, segundo, ver en dónde la encuadramos en la ley para ver el tratamiento. Bien, esta es actividad de transporte. Bien, como yo les había dicho recién, en el artículo 10, en el primer párrafo, nos habla de la actividad de transporte. Bien, ¿y qué nos dice? Que cuando una empresa se dedique a transporte, se entenderá que obtiene ganancias siempre y cuando el transporte sea, toque nuestro país, obtiene ganancias equivalentes de fuente argentina al 10% de la operación. Bien, entonces, esta empresa es de Uruguay, pero realiza un viaje de Argentina a Brasil. En consecuencia, cumple con lo que está en el primer párrafo del artículo 10, está dentro del objeto, va a estar grabado. Bien, ¿cuánto es fuente argentina? Tan solo el 10% nos dice la ley. Se presume que el 10%. Entonces, sobre los 50.000 pesos, es decir, el 10% de esos 500, es que quien le pague le va a retener el impuesto a las ganancias. Bien, es decir, 450.000 van a ir limpios. Tan solo se van a considerar de fuente argentina, sí, el 10%, 50.000 pesos. Bien, ¿alguna duda? Y sobre esas 50.000 le retienen. Bien, avanzamos. Adribus, sociedad constituida y radicada en Italia, se dedica al negocio de los contenedores y realizó las siguientes operaciones. Bien, acá estamos en presencia del negocio de contenedores, pero se trata de una sociedad constituida y radicada en el exterior. Bien, entonces cuando nos vamos a situar en la ley, estamos dentro del artículo 10, pero en el cuarto párrafo. Es esa situación. ¿Qué habíamos dicho? Que cuando se trate de una sociedad constituida y radicada en el exterior que se dedique al negocio de contenedores dentro de nuestro país o desde el país hacia el exterior, se presume que obtiene ganancias de fuente argentina del 20%. Ahora bien, si esta sociedad realiza el negocio de contenedores desde el exterior hacia Argentina, no tiene ganancias de fuente argentina, ¿bien? Porque vean esa salvedad de la ley, en el país o desde el país hacia el exterior, ¿bien? Entonces, lo primero que obtiene es ganancias por transporte por vía terrestre entre Corrientes y Entre Ríos. Entonces, por esta operación, lo que esta empresa gane va a ser ganancias de fuente argentina el 20% de lo que obtenga. ¿Bien? ¿Por qué? Porque está realizando esta operación de contenedores en el territorio del país. Transporte por vía fluvial hace luego desde el país hacia Paraguay. ¿Bien? Lo mismo, cumple con los requisitos, ¿bien? Porque lo está realizando desde el país hacia el exterior. Entonces, de las ganancias que obtenga esta empresa, el 20% se va a entender que es de fuente argentina, ¿bien? Y sobre ese 20%, quien le pague le va a retener el impuesto. Transporte por vía marítima desde el puerto de Bantus hasta Argentina. Acá estamos en presencia de la operación del contenedor realizada desde el exterior en el país. Bien. Acá tenemos las dos situaciones de los contenedores. Empresa constituida y radicada en el exterior y empresa
dice el segundo párrafo? ¿Alguna consulta? Que cuando estemos dentro del escenario que se cedan primas, bien, se ceden de una empresa del país a una empresa del exterior, operaciones de seguro, de reaseguros, se entiende que son ganancias de fuente argentina el 10%. En consecuencia, está dentro del objeto del impuesto. Esta empresa del exterior tiene una ganancia de fuente argentina de 800.000 pesos, es decir, el equivalente al 10% del valor, ¿bien? Del valor de la prima cedida. Bien. ¿Alguna duda con esto del seguro? Artículo 12, ahí tenemos todas las particularidades, ¿bien? Avanzamos. La Jackson, estamos en el punto 13. La Jackson Insurance Company, constituida y radicada en Detroit, Estados Unidos, eh, asegura tres cuestiones. Un crucero de matrícula noruega cobrando una prima. Asegura un crucero, línea C, de matrícula argentina cobrando una prima. Un lote de carteras Lázaro embarcadas en el puerto de Buenos Aires, transportadas a Canadá por una prima de 3 millones. Bien, entonces, ¿qué nos dice el artículo 12? Que se considera que estas son ganancias de fuente argentina cuando los bienes asegurados estén ubicados en el país. Bien, y después tenemos que ver en las determinadas cuestiones puntuales, conforme lo que está en el decreto reglamentario, cuando se considera que están ubicados en el país. Bien, entonces, un crucero de matrícula noruego cobrando una prima. Es decir, el seguro que cobra esta empresa de Estados Unidos por este crucero de matrícula noruega, ¿es de fuente argentina? No, no es de fuente argentina. ¿Por qué? Porque si vemos al decreto, en el artículo 19, nos dice que en el caso de los transportes marítimos, fluviales, se consideran que son del país según, o sea, son del país según la emisión de la matrícula. Entonces, fuesen de Argentina tan solo si la matrícula fuese argentina. Entonces, como la matrícula es de Noruega, bien, este bien se considera que está situado en Noruega y en consecuencia no está grabado, bien, porque estamos en presencia de una empresa en el exterior que asegura un bien en el exterior. Bien, entonces no hay ganancia de fuente argentina, bien, esto no está grabado. Ahora, en el caso 2, esta misma empresa de Estados Unidos asegura un crucero, pero que nos dice que es de matrícula argentina. Bien, crucero línea C de matrícula argentina cobrando una prima. Esta plata sí que cobra esta empresa por asegurar este crucero, que sí se considera que está constituido en el país. ¿Por qué? Porque es de matrícula argentina, sí es de fuente argentina. Bien. Y el último, un lote de carteras Lázaro embarcadas en el puerto de Buenos Aires para ser transportadas a Canadá por una prima de 3 millones. Bien, entonces tenemos un lote que embarcó acá y que va a ser transportado a Canadá. En este caso, del transporte de mercaderías, dice que se consideran del país donde fueron embarcadas. Como fueron embarcadas acá en el país, se consideran ganancias de fuente argentina. También está en el artículo 19 del decreto. Bien. Entonces, lo que es el artículo 12 lo tenemos que complementar con el decreto que nos va a dar las situaciones puntuales para estos casos que sean más específicos, ¿bien? Entonces, en el caso de los bienes, tenemos que ver en qué puerto embarcaron. Y en el caso de los cruceros o cualquier otro transporte, hay que ver el país de emisión de la matrícula, ¿bien? Eso nos define la ubicación del bien y en consecuencia el tratamiento. Entonces, en el caso 13.2 y 13.3, es en los únicos dos que hay ganancias de fuente argentina. ¿Alguna duda? No. Bien. En el caso 14 tenemos una remuneración percibida. En primer lugar, por un embajador argentino que trabaja en Uruguay. Y en segundo, una remuneración que percibe un funcionario del Ministerio de Economía que es enviado en misión oficial durante 8 meses para renegociar las condiciones de un plan de asistencia financiera a nuestro país. Bien, entonces tenemos un embajador argentino en Uruguay.
Lo que queremos ver, el tratamiento del sueldo, ¿bien? ¿Y qué nos dice el artículo 21 de la ley? Bueno, cuando se trate de un representante del Estado argentino que nos está representando en el exterior, se van a considerar que esas remuneraciones son ganancias de fuente argentina. Bien, entonces en el primer caso, el embajador que esté en Uruguay, el sueldo que percibe es ganancia de fuente argentina. ¿Está dentro del objeto del impuesto? Sí. Es renta de cuarta categoría y de fuente argentina. Bien. Lo mismo en segundo caso. Tenemos un Ministerio de Economía que tiene que viajar al exterior para, dice, 8 meses para renegociar un plan de asistencia. No dice a qué país, ¿no? No, pero bueno, cuando es una misión oficial siempre es al exterior. En consecuencia, lo mismo, estamos en el mismo caso, ¿ven? Es un representante del Estado que viajó al exterior para representar al país. En consecuencia, esta remuneración va a ser considerada de fuente argentina con presidencia de en qué país se encuentra este contribuyente. Bien, está grabado, lo mismo, renta de cuarta categoría de fuente argentina. Bien, vamos al 15. Dice, Telefe firmó distintos contratos en el exterior para que le suministren información internacional. Los contratos fueron firmados con United Press, que es una agencia de noticias, y USA World, que es un canal de televisión. Bien, estamos en presencia de dos operaciones puntuales. Bien, hay Telefe, empresa del país, firma un contrato con una empresa del exterior para que le suministren información. Con una, una agencia de noticias, y con la otra un canal de televisión. Bien, esto tiene dos tratamientos distintos. Nosotros tenemos, por un lado, en el artículo 11, el tratamiento de las agencias de noticias, y en el artículo 13, el tratamiento de los canales de televisión. Bien, entonces, ¿qué nos dice? En el artículo 11, lo que nos dicen que en el caso de que uno celebre contratos con una agencia de noticias del exterior para que nos suministren información, se entenderá que esa empresa del exterior obtiene ganancias de fuente argentina equivalente al 10%. ¿Bien? Es decir, que de lo que le pague, el 10% se va a entender ganancias de fuente argentina, sobre ese 10% le va a retener Telefe e ingresará el impuesto. ¿Bien? Y en el otro escenario es un canal de televisión. Ahí encuadramos en otro artículo, ¿bien? Es en el artículo 13, ¿bien? Que nos habla de todo lo que es de emisión por televisión, ¿bien? De audiovisuales. ¿Y qué nos dice en este caso? Que se considera que esa empresa obtiene ganancias de fuente argentina equivalente al 50%. Es decir, que de lo que Telefe le pague, el 50% es de fuente argentina y sobre ese 50% le van a retener el impuesto a las ganancias. ¿Bien? ¿Alguna duda? Viéndolo así, operaciones separadas no tiene mayor dificultad. Sí, lo que les decía antes, tenemos que tener súper en claro todo lo que dice la ley. ¿Bien? Bueno, avanzamos con el último entonces. Una persona humana, ustedes párenme si voy muy rápido, si quieren que repita algo. Bien. Una persona humana residente en nuestro país obtuvo ganancias por la enajenación de valores representativos, ADR, de acciones de YPF adquiridas el 4 de enero del 2018 en USA y título de deuda privada, ON, de una sociedad estadounidense. Bien, primero les voy a explicar un poco qué es esto para que entiendan el concepto. Entonces, una persona humana del país vende, por un lado, ADR. ¿Qué son ADR? ADR son acciones del país que cotizan en el exterior. Bien, son acciones de empresas del país que se compran y venden en mercados del exterior en dólares. Bien, ¿cuál es el beneficio del ADR, de estas acciones del país que cotizan? Bueno, que no corres riesgo de la especificación argentina. Bien, ¿qué puede pasar con estos ADR? Que tengamos dos operaciones. Bien, eso se lo digo para que ustedes... no es este caso puntual, pero para que lo sepan. Eso es un ADR. ¿Qué puede pasar con un ADR? Yo tengo un ADR, tengo una acción de una empresa argentina que cotiza en el exterior. Puedo hacer dos cosas con esa acción. O venderla y obtener una ganancia no por la venta, y me la puedo quedar. Si yo me la quedo, esa ADR a mí me va a ir dando dividendos, ¿bien? Intereses. Entonces, tanto la operación de compra-venta
como la operación de interés van a estar gravados por el impuesto. Bien, entonces, en este caso, se trata de una persona humana que tiene acciones de YPF, es una empresa del país, en el exterior, que cotizan en USA. Bien, entonces, esta dice vende, porque hablamos que obtiene ganancias por la enajenación. Esto va a estar grabado. Bien, ahora, ustedes sepan también que si ese ADR yo me lo quedo y me pago un interés, una amortización, me pago un dividendo, también va a estar alcanzado por el impuesto. Bien. Avancemos con el otro caso. Entonces ya vieron lo que es una ADR, una acción de una empresa del país que cotiza en el exterior. Ya le digo, es muy beneficioso por el tema de que no tenés el riesgo de la especificación. Siempre se trabaja en dólares, ¿bien? Por otro lado, tenemos un título de deuda privada de una sociedad estadounidense, una obligación negociable, ¿bien? ¿Qué es esto? Hay dos tipos de títulos. Lo mismo les voy diciendo para que sepan y para lo que vamos a ir viendo más adelante. Hay dos tipos de títulos. Hay títulos soberanos, que son los bonos, los bonar, los bogar, etcétera, son los bonos de los estados, de los gobiernos nacionales, y hay obligaciones negociables. ¿Qué son las obligaciones negociables? Son los mismos títulos, pero la diferencia es que es emitida por una sociedad privada. ¿Bien? Entonces, los soberanos y los de una sociedad privada. Acá el contribuyente tiene títulos de una obligación, una ONU, una obligación negociable de una sociedad del exterior. Es decir, tengo una acción de una empresa del exterior. Yo esta acción la vendo. ¿Qué tratamiento tiene? Esto está grabado también, ¿bien? Es renta de fuente extranjera y tributa a la alícuota especial del 15%, ¿bien? Es lo que nosotros vamos a ver como lo que se conoce como segunda bis, ¿bien? Entonces, la venta de obligaciones negociables de una empresa del exterior, de una acción del exterior, va a estar alcanzado por el impuesto. Esa se considera una renta de fuente extranjera, porque lo que tenemos que ver es dónde está esta sociedad constituida, ¿bien? Y la particularidad que tiene es que tenemos una alícuota especial que es la del 15%, ¿bien? ¿Qué pasa si se trata de un bono soberano? Bien, la compra-venta de los bonos soberanos, es decir, de los bonos que emiten los estados nacionales, eso va a estar exento del impuesto. Bien. Así que, bueno, con esto terminamos. Chao, mi amor. Perdón, se está yendo mi hijo al jardín. Con esto terminamos lo que es el ejercicio 2, ¿bien? ¿Tienen alguna duda? Vimos todas las operaciones de fuente que han visto en la teoría, seguramente en la ley. ¿Algo que quieran ver? Bueno, ¿hay alguien ahí? Porque si no, siento como que... Sí, estamos. Sí, estamos escuchando. Bueno, bien. Bueno, con esto está entonces fuente, no hay ningún otro ejercicio de fuente, después lo vamos a seguir viendo en todos los ejercicios, pero bueno, ya de forma más integral lo vamos a ir viendo, ¿bien? Vamos a ir a ver que Diego me indicó que no llegaron a ver el del caso 1 de objeto en la segunda parte, así que vamos a ir a ver eso, porque esta clase es cortita. Siempre damos 2 ejercicios por clase, pero ahí está. Estaba una sola en el cronograma. Bien, bueno. Nos dice, esta es la parte 2 del ejercicio 1, bien, el de objeto. Y ustedes vieron la parte 1 con Diego. Él me dijo que vieron el punto 3. No sé si, no recuerdo si vieron alguno más, bien. Entonces, tenemos que indicar cuáles de estas operaciones ocurridas en el 2020 se encuentran dentro del impuesto a las ganancias, ¿bien? Entonces, en el primer caso, nos dice que estamos en presencia de la utilidad obtenida por la venta de una obra de arte, ¿bien? Siendo la única operación. Y la misma, o sea, esta venta la hace una sociedad anónima, ¿bien? La venta, la ganancia obtenida por la venta de una obra de arte, siendo el sujeto de una sociedad anónima, está grabada, ¿bien?
cualquier incremento, cualquier ingreso que reciba una sociedad va a estar alcanzada, ¿bien? Teoría del balance. Luego tenemos la misma operación, la venta de una obra de arte, es la única operación, pero en este caso quien la lleva a cabo es la sociedad de responsabilidad limitada. Estamos en el mismo caso que la sociedad anónima, ¿bien? Es teoría del balance, cualquier incremento patrimonial, todas las operaciones van a estar alcanzadas por el impuesto. Bien, no importa, no tiene que reunir los 3 requisitos de la teoría de la fuente, ¿bien? Luego, en el inciso C nos dice que esta venta de esta obra de arte es llevada a cabo por una sociedad informal comercial. Lo mismo, ¿bien? También es un sujeto empresa y en consecuencia también va a estar alcanzada, sin importar que sea la única operación que haga, ¿bien? Estamos en presencia de un sujeto que liquida por la teoría del balance, ¿bien? Luego en el inciso D nos dice que esta venta de la obra de arte es la única operación que realiza una persona humana. ¿Qué pasa acá? Este ingreso de esta persona humana no está alcanzado por el impuesto, ¿bien? No reúne los 3 requisitos de la teoría de la fuente. No hay periodicidad, no hay habilitación, ¿bien? No hay permanencia. Entonces, esta ganancia que obtiene por la venta de la obra de arte la persona humana está fuera del objeto del impuesto. Bien, y en el último, el inciso E, nos dice una sociedad de profesionales que no complementan su profesión con una actividad comercial. Bien, y esa aclaración es muy importante, bien, porque si uno no complementa la profesión con una actividad comercial, no se considera que es como una sociedad, bien, sino se liquida por teoría de la fuente. En consecuencia, esta operación, lo mismo, no va a estar alcanzada porque no reúne los requisitos, no hay permanencia, no hay habilitación, bien. Ahora, si ellos lo complementaran y si ellos liquidasen por tercera categoría, ahí sí esta operación estaría grabada por el impuesto. ¿Bien? Caso 2. Una utilidad obtenida por la venta de una patente de invención. ¿Bien? Y la venta es efectuada, la venta de una sociedad anónima y la vende una persona humana, ¿bien? Está grabada en los 2 casos sin importar que sea la única operación. En una sociedad anónima no tenemos duda, pues ya dijimos, todas las operaciones que le generen ingresos van a estar alcanzadas, teoría del balance. Pero este caso de la venta de una patente de invención es una excepción al criterio de la teoría de la fuente, ¿bien? Está tipificado, es una renta de segunda categoría, que está tipificado en el artículo 48 en el inciso H. Entonces, todas las transferencias de llaves, nos dice, dice que va a estar alcanzados y ahí nos va a especificar varias cosas, bien, van a estar alcanzados aun cuando sea la única operación. Es decir, es una excepción. La ley nos da el criterio general que es teoría de la fuente, pero luego nos vamos a encontrar con varias excepciones, ¿bien? Otra de las excepciones a la teoría de la fuente es las obligaciones de no hacer, ¿bien? Entonces, ambas operaciones van a estar alcanzados. La misma operación por los distintos sujetos están alcanzados. Bien. Bueno, Diego me dijo que este lo había dado. Lo leemos, ya que estamos. La Asociación Argentina de Estudios Fiscales invita a 4 graduados a participar en un torneo de golf que se realiza en Cancún. Los participantes obtienen un premio equivalente a 5.000 pesos. Y uno de ellos, además, aprovecha y realiza tareas relacionadas con la profesión. Es decir, 4 contadores especialistas en impuestos, porque si estamos dentro de lo que es la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, viajan a hacer un viaje a Cancún para un torneo de golf y ganan un premio. Ese premio no va a estar alcanzado por el impuesto, ¿bien? No es una renta que tenga origen en el ejercicio de su profesión, ¿bien? No reúne los 3 requisitos de la teoría y no está grabado. Ahora, uno de ellos pasa a ser un asesoramiento o una empresa, bien, de Cancún. Eso sí va a estar grabado, ¿bien? Es dentro del objeto del impuesto, es renta de la 4ª categoría y de fuente extranjera, esos 20.000 pesos, ¿bien? Todos los honorarios que las personas físicas percibamos
por el desarrollo, el ejercicio de nuestra profesión, sin importar en el país o en el exterior, van a estar alcanzados. Lo que nos va a diferir es la fuente. Fuente argentina o fuente extranjera, ¿bien? 4. Tenemos una utilidad obtenida por los empleados del lavadero de autos La Reforma, que perciben un sueldo. Y además reparten entre todos las propinas que los clientes dejan en la caja de empleados. No tenemos duda que el sueldo que obtiene este empleado del lavadero va a estar grabado y que va a estar alcanzado por impuesto a las ganancias. Bien, después veremos si llega al mínimo o no. Bien, pero criterio, el sueldo está grabado. ¿Qué pasa con la propina? Eso es lo que nos plantea, ¿bien? Y las propinas están grabadas, ¿bien? Se consideran, dentro de la remuneración habitual, ¿bien? Esto hay un fallo de hace muchísimos años, de mayo del 61, que es Atilio Huarte, a través de la cual la Corte Suprema estableció que todas las propinas u otro tipo de ingresos similares que se dan diariamente en el trabajo es parte de la remuneración habitual y en consecuencia están grabadas en ganancias. Ahora, ¿cómo lo determina la FIP? Bueno, es decir, si yo no lo declaro, ¿cómo determinas cuánto declara? ¿Cómo sabe el fisco cuánto percibe un empleado en concepto de propina? Bien, no lo sabemos, pero sí, esto pasó, hubo fiscalizaciones y resultan grabadas, ¿bien? Ustedes sepan que cualquier contraprestación que recibe un empleado en relación de dependencia va a estar alcanzado por el impuesto, ¿bien? Todo es beneficio. 5. Utilidad obtenida por la venta de una computadora que estaba afectada a la actividad profesional. Bien, la venta de bienes muebles amortizables va a estar alcanzado siempre que estos bienes estén afectados. Bien, esta computadora está afectada en el estudio contable. Yo me venía además deduciendo del impuesto a las ganancias la amortización de esta computadora. Bien, la ganancia que obtengo o no por la venta o la pérdida o lo que sea también va a estar alcanzado por el impuesto. Bien, es venta de bienes muebles amortizables. Ahora, si yo vendo mi computadora particular que tengo en mi casa o que le doy a mi hijo para conectarse con el colegio, esa venta no va a estar alcanzada. Bien, tiene que estar afectada a la actividad. Bien, utilidad obtenida por una persona humana por la venta de un lote de su propiedad adquirido en junio del 98 y el mismo era parte de un terreno, para venderlo ha sido fraccionado en 70 lotes. Bien, es decir, estamos en presencia de un sujeto que tiene un terreno del 98 que lo lotea en 70 lotes y los vende. ¿Esto está grabado o no está grabado? Sí, está grabado. ¿Por qué está grabado? Esto es un tema específico, ¿bien? Pero liquida dentro de tercera categoría. Dentro de lo que es la tercera categoría, nos dice que están alcanzados los loteos con fines de urbanización, ¿bien? Entonces decimos, bueno, ¿cómo sé que es un loteo con fin de urbanización? ¿Bien? ¿A partir de cuántos loteos hay un fin de urbanización? Y si vamos al decreto reglamentario, al artículo 151, nos dice que a partir de los 50 lotes se considera que hay loteo con fines de urbanización. Entonces, este sujeto, esta operación que realiza este sujeto va a estar alcanzada, ¿bien? Está dentro del objeto del impuesto. Está en el artículo 53, inciso F, los loteos con fines de urbanización, ¿bien? Está alcanzada y va a liquidar por tercera categoría, ¿bien? Ya sé que lo están considerando, lo están dentro de una empresa, ¿bien? Son artículos específicos, ¿bien? 7. Tenemos una utilidad obtenida por la enajenación de las estanterías y los mostradores. Y la operación es realizada por una persona humana titular de la farmacia. Y la venta la realizó 5 meses después de haber cesado actividades. Bien. Esto también es un caso específico. Decimos que una persona humana que tenía una farmacia vende todo los muebles y útiles. A los 5 meses de haber cesado la actividad comercial. Bien. ¿Qué nos dice la ley del impuesto a las ganancias? En el artículo 133 del decreto reglamentario, perdón, no de la ley. Lo que nos dice es
¿Qué pasa en el caso del cese de actividades unipersonales? Bien, de empresas unipersonales. Cuando finaliza, dice la ley, una empresa o una explotación unipersonal, se considera que ésta continúa existiendo a los fines impositivos hasta que se den dos situaciones. O realice la totalidad de sus bienes, o sea, vende todo, hasta que vende el último bien que tenía, esto va a estar alcanzado. O bien, dice, se considera que estos bienes que estaban bien en esta explotación unipersonal se consideren incorporados al patrimonio del único titular, ¿bien? ¿Y cuándo se considera que transcurrió un plazo suficiente para considerar que estos bienes se incorporaron al patrimonio de esta persona, el único titular? Bueno, cuando transcurran 2 años desde la última operación que realizó esta empresa hasta el momento que se da por incorporado. Bien, es decir, si yo ceso mis actividades, cierro mi comercio, cualquier venta que yo realice, bien, va a considerar de los bienes que tenía ahí adentro, se va a considerar grabada, bien, hasta que o venda todo, pero todas esas ventas van a estar alcanzadas, o hasta que transcurran 2 años desde la última operación, que ya ahí si lo vendo ya no va a estar alcanzado. En consecuencia, en este escenario, como la venta la realiza a los 5 meses después de haber cesado las actividades comerciales, va a estar grabado. ¿Bien? Es un caso específico, artículo 133 del decreto. Si este sujeto lo vende luego de los 2 años de haber realizado las actividades, de haber cesado, de haber realizado la última operación, esto no hubiese estado grabado. ¿Bien? Una persona dedicada exclusivamente a alquilar inmuebles de su propiedad, vende el mobiliario que había recibido en cancelación de un crédito que le adeudaban por alquileres. La venta la realizó a los 18 meses de recibir tales bienes. Suponga que, es decir, una persona humana que se dedica, tiene 5 inmuebles, lo único que hace es alquilar inmuebles. Por otro lado, dice que recibió en cancelación de un crédito los bienes. Es decir, él tenía un inmueble. El inquilino no tenía para pagarle, pero le dejó, se fue y le dejó todos los bienes que tenía dentro del departamento. Le pagó con eso. ¿Qué hace este contribuyente? Los bienes los utiliza para su casa habitación. ¿Esto está grabado o no está grabado? Y si vos tenés una ganancia, ¿bien? ¿Por qué te estás haciendo de un montón de bienes? No, esos bienes no están grabados, ¿bien? Lo que estuvo grabado fue oportunamente el alquiler, que ya vamos a ver que él pagó igual, independientemente si el inquilino le pagó o no le pagó, porque se paga por el que se imputa por el criterio del devengado, lo que es la primera categoría, y ya ahí nos estamos adelantando, ¿bien? Es decir, que yo esos bienes luego los llevo en mi casa, no está grabado. Y dice, ahora luego, otra opción, suponga que los alquila junto con el inmueble. Ahí sí está grabado. Bien, yo tengo que pagar por la locación de bienes muebles que están dentro del inmueble. En realidad, uno lo paga con el alquiler, es decir, yo cobro más caro mi alquiler cuando lo alquilo con mobiliario. Un departamento que si lo alquilo sin mobiliario. Bien. Pero bueno, esto está grabado. El alquiler de bienes muebles está grabado, ¿bien? Sí, en realidad, por default, es renta de segunda categoría. Ahora, solo en el marco de que estos bienes muebles se encuentren dentro de un inmueble, el cual está afectado a la ocasión en el marco de un contrato de alquiler, ahí se le da el tratamiento de primera categoría. ¿Bien? ¿Alguna duda? Avanzamos con el último punto, creo. Utilidad obtenida por una persona humana que desarrolla actividades del inciso F del artículo 79, ¿bien? Es decir, profesión liberal, un contador, un abogado, un médico, que recibió un automóvil como cancelación de crédito por honorarios y la venta la realizó a 2 meses de haberla recibido. Y acá tenemos 2 posturas doctrinarias. Bien, es decir, a esta profesión le pagan en especie, es decir, le cancelan estos honorarios con un automóvil y él lo vende. Entonces, la ganancia por la venta, bien, ¿está grabada o no está grabada? Bien. Acá tenemos
dos posturas. El artículo 185 del decreto reglamentario dice que en el caso de la venta de bienes que hayan sido recibidos para la cancelación de créditos, va a estar grabada siempre y cuando esta venta se realizan dentro de los 2 años de haberlo recibido. ¿Bien? Entonces, bajo esta hipótesis, esto estaría alcanzado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque lo realiza a los 2 meses. ¿Qué pasa? ¿Qué dice gran parte de la doctrina? En realidad, este artículo, el 185 del decreto reglamentario, es inconstitucional. ¿Bien? ¿Por qué? Porque está ampliando el hecho imponible. Está agregando algo que no dice la ley. Si vos vas a la renta de cuarta categoría, el artículo 79, no dice nada de esto. Está ampliando el hecho imponible y en consecuencia es inconstitucional. Bien. Así que esas son las dos posturas doctrinarias. Bueno, y con esto terminamos de ver lo que estaba previsto en la clase de hoy. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? Anaí, perdón, artículo 185 del decreto reglamentario, ¿no? Dijiste Sí, esto correcto. último. Perfecto, Sí. gracias. Que habla de la transferencia de bienes recibidos como cancelación de créditos. Bien, esto que vimos son cosas importantes y cosas específicas, bien. Lo mismo del artículo 133 del decreto para el cese de actividades, de las propinas, pero se da mucho en la práctica, bien. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, los dejo por hoy entonces. Les voy a dejar acá mi correo del estudio por si tienen alguna otra duda o necesitan algo ahí está, para que escriban. Y bueno, nada, nosotros nos estamos viendo nuevamente la semana que viene. Muchas gracias, Anaí. Muchas Que gracias. tengas un lindo día. Por favor. Chao, profe. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.